¿Estamos listos? Bien, en la prédica pasada yo hice uso de un eslogan y yo quisiera que ese eslogan se hiciera oficial en cada una de mis prédicas. Así que quisiera que me acompañaran a repetir este eslogan que dice: hoy escucharé la palabra de Dios con atención y seré un hacedor de la misma. Vamos a repetirlo para que se grabe. Hoy escucharé la palabra de Dios con atención y seré un hacedor de la misma. Amén. Dense un aplauso a ustedes en esta mañana. Y ahora quiero invitarlos a abrir sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Y de este capítulo 10 tan solo vamos a estar leyendo el verso 23, que dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Padre, es tu palabra la que va a ser ministrada en este día. Y le doy libertad al Espíritu Santo en esta mañana, Señor, para que sea hoy Él abriendo las Escrituras y trayéndonos toda la revelación que esta palabra contiene, de tal manera que podamos ser instruidos, exhortados y edificados a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dile al que está a tu lado: ¿sabe cómo se llama el tema? Se permite elegir. Cuando miraba este versículo de 1 Corintios 10, 23, yo observaba dos cosas. Una es la libertad de elegir que tenemos todos. Pero miraba también que en aras de esa libertad que tenemos de elegir, podemos elegir cosas que no son buenas para nosotros ni nos van a permitir un crecimiento como persona, a pesar de ser lícitas. Y observo entonces que Dios siempre le ha dado al hombre esta libertad para que él pudiera escoger. Por eso vemos que cuando Dios coloca al hombre en el huerto del Edén, no lo hizo como una especie de robot, no le impuso la obediencia como algo inquebrantable. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Solamente le dio ciertas condiciones para que él pudiera estar ahí en el huerto del Edén. Y en Génesis 2, capítulos versos 16 y 17, Dios le dice al hombre lo siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas, porque el día que lo haga vas a morir. ¿Qué nos está reflejando Dios, o qué le está diciendo Dios aquí al hombre en estos dos versos? Le está hablando de una prohibición, pero le está hablando también de una consecuencia. Prohibición: no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Consecuencia: morirás. Pero noto en estos dos escenarios, en este escenario, dos cosas. Porque también en el cielo, cuando Dios creó a los seres angelicales, lo hizo con esta libertad de poder escoger. Por eso cuando leemos tanto Isaías capítulo 14 como Ezequiel capítulo 28, nos vamos a encontrar con un querubín descrito como grande y protector, al cual se llamó Lucero, hijo de la mañana. Y ese querubín, haciendo uso de su libertad, un día él la usó para rebelarse en contra de Dios. ¿Qué podemos notar entonces en estos dos escenarios? Un deseo de grandeza, un deseo de hacerse semejante al mismo Creador. Por eso es que vemos a un querubín que dice en el cielo: voy a subir a lo más alto de las estrellas, y ahí haré mi trono, construiré mi trono para estar a la par de Dios, haciéndome semejante al Altísimo. Y cuando baja ahora la serpiente hasta el huerto, ¿qué le dice al hombre? Le dice: ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos, serán semejantes a Dios y conocerán
el bien y el mal. Génesis 3:5. Y esta declaración que le hace la serpiente al hombre en el huerto del Edén le pareció tan atractiva que dice que cuando nuevamente mira al árbol, aquella fruta le pareció codiciable y parecía que aquel árbol destilaba sabiduría. Y eso atrajo tanto a este querubín en el cielo como atrajo al hombre, conduciéndolos a convertirse en dos seres orgullosos. Y en el desarrollo de este tema que he titulado hoy "Se permite elegir", entonces quiero desarrollar este aspecto del orgullo. Y aunque el orgullo se le ha endosado mucho a los argentinos por esa altivez nata de ellos, y que de hecho hay muchos chistes y refranes con respecto a este orgullo argentino. Hay, por ejemplo, un refrán que dice que la manera como se suicida un argentino es que él se sube a su ego y luego se lanza al vacío. Pero hay también en la psicología un chiste. Se dice que un argentino y un psicólogo venezolano compartían un consultorio. Y un día el psicólogo venezolano se demoró atendiendo a un paciente hasta altas horas de la noche. Y ya como a las 2 de la mañana, él llama a su colega argentino y le dice: oye, necesito que te apersones en el consultorio porque tengo un caso que te va a interesar. Y él le dice: pero ¿de qué se trata el caso que me sea tan interesante? Porque tengo un paciente con complejo de inferioridad. Y él le dice: pero si estos son los casos que a diario nosotros tratamos, ¿qué tiene de especial este caso de inferioridad? Y él le dice: lo que pasa es que el paciente es un argentino. Y cuando este doctor argentino escuchó eso, dice que él se precipitó y se fue rápido al consultorio, porque para él era normal mirar a un argentino con complejo de superioridad, pero mirarlo con complejo de inferioridad de verdad era un caso digno de estudiar. Pero a pesar de que el orgullo se le ha endosado mucho a los argentinos, el orgullo sigue siendo hoy, mi amada iglesia, una especie de epidemia. Una epidemia que ha permeado en todas las razas sociales, en todas las culturas, en todas las religiones, en el ámbito político, en el ámbito artístico, en el ámbito deportivo, en el ámbito científico, en lo profesional y tristemente ha permeado también en la iglesia del Señor. Por eso vemos tanto a través de la Biblia como en la realidad contemporánea que muchos hombres de Dios, los cuales fueron dotados con talentos, con dones para manifestar las obras y las maravillas de Dios, que después de haber sido utilizados de esta manera, su corazón llegó a envanecerse, se sintieron orgullosos y lamentablemente sus ministerios, algunos han desaparecido y otros hoy están en franco descenso. Todo esto por haberle dado lugar al orgullo dentro de sus corazones. Y esto nos puede permitir ver cuán dañino sigue siendo el orgullo en la vida del ser humano. Pero el hombre sigue eligiendo el orgullo como una manera de concebir la vida de manera exitosa. Y por eso sigue corriendo tras de este bendito orgullo. No ha cedido él en esto. Y hoy Dios sigue llamándolo y le dice: oye, detén tu carrera, búscame a mí para que deseches el orgullo. Porque el ser orgulloso llega a convertirse en alguien que se cree omnipotente. El ser orgulloso a través de las debilidades y de esas características que él posee, él se cree que es algo nato de él. El orgulloso es alguien que nunca celebra las victorias de las demás personas. El orgulloso siempre está esperando que todo lo que él haga se sea celebrado. Cuando él pone una opinión en una mesa de discusión, espera que esa discusión sea la aprobada. El orgulloso a veces pareciera que tuviera colon irritable, porque todo le molesta. Yo creo que se molesta hasta tomando agua. Y algo tiene el orgulloso, es que no admite sus errores. Por eso se convierte en una persona muchas veces despreciable,
de pocos amigos y lamentablemente triste o infeliz. Con razón se dice que el orgullo podrá hacer al hombre sentirlo más fuerte, pero nunca lo va a hacer sentir feliz. Y esta es la razón por la que Pablo hoy nos dice ahora en 1 Corintios 10:23, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque el orgullo no es un delito. Todos nosotros tenemos la libertad de elegir por el orgullo. Y cuando Pablo habla aquí en este versículo que todo me es lícito, la palabra lícito significa todo aprobado por la ley o por la moral de los hombres. Quiere decir que lo lícito, como le dije al inicio, no siempre nos va a traer la verdad, la mayor suma de felicidad a nuestras vidas. Y que no necesariamente algo por ser lícito y por ser moral a la luz de los hombres es lo que a nosotros nos puede convenir. Yo voy a tratar de explicarle esto tomando en cuenta la ley de los hombres y la ley de la palabra de Dios. Todos conocemos que hoy por hoy muchos países han sancionado leyes a favor del aborto, a favor de los matrimonios igualitarios y a través de la diversidad sexual. La pregunta es, a pesar de que esto es ley, a pesar de que esto está enmarcado dentro de la moral de los hombres, ¿nos conviene hoy a nosotros como iglesia adoptar estas leyes en el seno de la iglesia? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? La Biblia no dice en ninguna parte que el hombre puede optar por casarse con otro hombre. No dice que la mujer puede optar por casarse con otra mujer. Génesis 2:24 es bien claro cuando ratifica que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. No dice se va a unir el hombre y van a ser felices, o una mujer se va a unir a otra mujer y van a ser felices para toda la vida. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la diversidad de género? ¿Acaso cuando Dios creó al hombre le dio esa opción de que cuando él tuviera uso de razón podía cambiar de sexo? No. La Biblia dice en Génesis 1:27 que Dios lo hizo varón y lo hizo hombre. Pero ¿qué han tratado de vendernos las leyes? Cosas que ni siquiera científicamente lo pueden explicar. Es que esto es la protección de los derechos humanos y la libertad que tiene el ser humano de elegir. Y la Biblia nos dice que nuestra libertad concedida en Cristo Jesús no es para ir hacia el libertinaje, pero los hombres han hecho de esta libertad ir al libertinaje. Y por eso entonces están haciendo todo este tipo de barbaridades. Por eso entonces están corrompiendo a la sociedad de esta manera, haciéndole ver que estas cosas no le va a traer ningún tipo de consecuencia. Es que no lo pueden comprobar científicamente, porque el hombre y la mujer tienen dos cromosomas que los identifica como persona. A la mujer dos cromosomas llamados XX y al hombre dos cromosomas llamados XY. No hay ningún tipo de discusión, no hay forma en que el hombre pueda violar la genética. Así que el hombre y la mujer, ellos se pueden hacer operaciones, pueden cortarse sus genitales, pueden hacerse implante, pero genéticamente nunca van a poder cambiar, ser hombre y ser mujeres. ¿Qué dice la Biblia con respecto al aborto? ¿Cuáles han sido los sustentos para esta persona sancionar estas leyes? Algunas veces, si el aborto es producto de una violación o es un aborto no deseado. Pero eso es lo que ratifica la palabra de Dios. Porque yo encuentro en la palabra de Dios que nos dice explícitamente que no debemos matar. Y cuando una persona practica el aborto, entonces está asesinando a una persona que apenas se está gestando en el vientre de esa madre. ¿Qué vamos a elegir? Porque después de todo somos libres de elegir. Aún nosotros como iglesia podemos elegir por el orgullo. Nosotros como iglesia podemos elegir ser altivos.
Nosotros como iglesia podemos elegir desobedecer esta palabra. Solo que debemos estar conscientes que elegir todo lo que contraviene la palabra de Dios, eso nos va a acarrear una consecuencia. Por ejemplo, mire lo que dice Salomón hoy a los adolescentes y a los jóvenes que puedan estar en este lugar y a los que me están oyendo a través de las redes sociales. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, aquí viene la consecuencia, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y estamos hablando en este versículo de una consecuencia espiritual. No estamos hablando de consecuencias desde el punto de vista físico o corporal o de la salud. Así que el joven puede comenzar a practicar la promiscuidad sexual. Sí, usted tiene todo el derecho de hacerlo. Pero sabe que cuando practicas la promiscuidad sexual, te estás exponiendo primero a tener un embarazo a las muchachas. Segundo, a poder contraer una enfermedad venérea, entre ellos un SIDA que te puede conducir hacia la misma muerte. Cuando eliges consumir sustancia tóxica para tu cuerpo, esto vaya en deterioro de tu salud, esto te puede convertir en un desadaptado social, esto te puede llevar a cometer un crimen y finalmente terminar en una cárcel o en un cementerio. Pero después de todo, joven, es tu decisión. Dios te dice hoy que escoja mejor todo lo contrario. Si no quieres experimentar al final, después de todo esto, aún la triste realidad de enfrentarte al juicio divino. Ahora, no solamente la Biblia le hace estas advertencias a los jóvenes y a los adolescentes, sino nos hace la advertencia a todos como iglesia. Un día, Dios a través de Moisés le hizo este tipo de advertencia a todo el pueblo en general. Y a pesar de que fue algo que lo hizo en ese momento al pueblo de Israel, ese tipo de advertencia sigue teniendo su vigencia para la iglesia actual. En el capítulo 30 de Deuteronomio, versos 19 y 20, mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo de que estoy poniendo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí entra entonces un poco la misericordia de Dios en el resto del versículo. Le dice, escoge la vida para que viva tú y tu descendencia, para que me amen, para que escuchen mi voz y para que me sirvan. Esa es la recomendación que está haciendo Dios. Y cuando viene Jesús ahora y entra en plena escena en su ministerio, Jesús ratifica estas palabras dichas por Salomón y dichas por Moisés. Mire lo que dice Jesús ahora. Le dice, señores, todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida eterna. Y el que cree en el Hijo tendrá la vida. Y si no cree, la condenación vendrá sobre él. Poder de decisión. Si crees en Jesús, tienes la vida eterna. Si rechazas a Jesús, tendrás la condenación e irás a una destrucción. Consecuencias. Dios no nos está obligando. Y yo creo que si algo quiere Dios, amada iglesia, hoy, es llevarnos a decidir por aquellas cosas que nos pueden producir verdadero placer y verdadera satisfacción y verdadera felicidad. Yo creo que Jesús no tiene otra intención. Él quiere que nosotros cambiemos estos parámetros de nosotros decidir. Y Él quiere verdaderamente que nos podamos centrar en la elección que, siendo lícitas, nos puede producir satisfacción a nuestra vida. Que siendo lícitas nos pueden traer la verdadera felicidad y el verdadero gozo. Eso es lo que en verdad está esperando Jesús. Por eso Jesús siempre le está saliendo al hombre al paso. Porque, ¿qué dice la Biblia? La finalidad de Jesús o de Dios no es que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús murió justamente para ofrecerle al hombre este camino de libertad,
este camino de restauración, este camino de salvación. Y por eso ahora a través del profeta Jeremías, en el capítulo 9, verso 23, mira lo que nos dice ahora Dios a través de este hombre. Él nos dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, mas si en algo ha de alabarse, alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Amén. Y algo noto yo entonces en este versículo 24, que pareciera que Dios nos está hablando aquí de un orgullo bueno y de un orgullo malo. Y en verdad yo lo creo que es así. Porque ese orgullo bueno es el que nos lleva a sentir satisfacción, que nos lleva a celebrar los éxitos, que nos lleva a celebrar la conquista, que nos lleva a celebrar las metas alcanzadas. Pero el orgullo bueno siempre entiende que estas habilidades que están en nuestras vidas no son producto de ese razonamiento mío, no son producto de mis habilidades, sino que todo viene de Dios. Eso es lo que piensa el orgullo bueno. Pero Jeremías en el verso 23 me habla de 3 elementos que componen a ese orgullo malo. 3 elementos que los hombres siguen haciendo lo indecible por atraparlo, por navegar al son de estos 3 elementos, creyendo que esto le va a traer la mayor suma de felicidad y por ende los va a convertir en personas invencibles. De 3 cosas habla Jeremías en este versículo 9:23. Habla de la sabiduría de los hombres, habla de la valentía o del poder y finalmente habla de la riqueza. ¿Qué hace el orgullo malo con la riqueza? Los hombres que hoy están caminando al son del orgullo malo usan su sabiduría, primero, para tomar decisiones, para planificar, para salir, para entrar, para comprar, para vender, sin tomar en cuenta a Dios. El hombre que está encaminado o que ha sido poseído por este orgullo malo utiliza su valentía y su poder, haciendo uso de sus habilidades, haciendo uso de sus aptitudes y creyendo que éstas siempre le van a conducir a ser vencedores y a creerse más superiores que Dios. ¿Y qué hace el hombre que posee este orgullo malo con las riquezas? Bueno, él se siente que son las riquezas las que le van a proveer la mayor suma de felicidad. Él se cree que las riquezas son una especie de oasis, que lo van a meter en una especie de búnker donde todo va a ser hermoso y que hasta el final de su vida él seguirá siendo feliz. Y así engaña lamentablemente, mi amada iglesia, el orgullo a los hombres. Así los lleva a su propia destrucción. Por eso se ha dicho que la soberbia ha derribado más reinos que la misma espada y que muchos príncipes perecieron a causa del orgullo y no por otras personas. ¿Y cuánta verdad hay en esta frase? Porque cuando yo pongo esta frase frente a muchas realidades bíblicas, me doy cuenta cómo muchos hombres escogidos por Dios lamentablemente fueron conducidos a la destrucción y a la misma muerte. Por ejemplo, Segunda de Crónicas en el capítulo 26 nos habla de un rey llamado Usías. Este rey Dios le había provisto de muchas cualidades. Lo hizo un hombre fuerte, lo hizo ser un hombre imponente durante su reinado, lo donó de muchas gracias. Y este rey pudo dominar a los ejércitos de los árabes, a los ejércitos de los amonitas y a los ejércitos de los filisteos. Y todas estas conquistas, en vez de conllevar a este rey a darle gracias a Dios por el respaldo que le estaba dando en su vida y en su reinado, dice que este hombre comenzó a llenarse de mucho orgullo, al punto entonces que desplazó la voluntad de Dios en su vida para darle entonces entrada a su propia voluntad en su vida. Despreció la verdad de Dios para creer la mentira que el orgullo le estaba vendiendo. Y este rey llegó al punto de presentarse un día,
en el templo de Dios y usurpar el derecho que le correspondía a los sacerdotes. Dice que le quitó el incensario a los sacerdotes, quemó los inciensos, y en ese mismo momento, cuando este rey realiza esta maniobra, una lepra apareció en su frente. Conclusión: un rey que vivió lamentablemente infeliz a causa de la influencia de un orgullo, pero que fue finalmente muerto a causa de una lepra que salió en su frente por la práctica de ese orgullo. Porque el orgullo, que hace, iglesia, el orgullo sencillamente agarra el hombre, lo sube en un pedestal, le ofrece mucho y le da poco, y luego derriba el pedestal para ver cómo este hombre es destruido. Por eso, cuando leo el libro de Daniel en el capítulo 4, me encuentro con la realidad de un rey llamado Nabucodonosor. Y Nabucodonosor fue una persona, un rey que estuvo al frente de uno de los imperios más grandes de la antigüedad, el imperio babilónico. Y casi igual que Usías, este hombre comenzó a conquistar territorios. Su fama comenzó a viajar por el mundo entero. Y esto hizo también que el bendito orgullo calcomiera su corazón y lo alejara de Dios. Y un día, este rey Nabucodonosor, dándole entrada al orgullo que hablara a través de él, mire cómo habló el orgullo. Y él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido para mi reino, con la fuerza de mi poder y para la gloria de y para semejanza de mi gloria? Y dice que no había terminado Nabucodonosor de hablar, cuando una voz del cielo le dijo: Rey Nabucodonosor, hoy es quitado tu reino de ti, y por un espacio de 7 años se cambiará tu condición humana y vas a ser semejante a los mismos animales. Y a partir de ese momento, dice la Biblia, que aquel hombre comenzó a comer hierba con los bueyes. Su pelo comenzó a crecer como la pluma de las águilas y sus uñas semejante a la de las aves del cielo. Y esto me permite ver una realidad bíblica dicha en una oportunidad por Jesús en Lucas 14:11. Mira lo que dijo Jesús: porque todo el que se exalta será humillado, pero todo el que se humilla será exaltado. Desde el mismo momento en que este rey Nabucodonosor comenzó a exaltarse, comenzó a apartar a Dios de su reinado, este hombre inmediatamente fue humillado al punto de que fue contado con los animales. Pero dice el pasaje bíblico que por lo menos su historia terminó totalmente distinta a la del rey Usías. Porque pasados estos 7 años, dice que el rey Nabucodonosor, levantando su mirada al cielo, alabó al Altísimo, le dio gloria, le dio honra a Dios, y en ese mismo momento su condición humana volvió, su reino le fue devuelto, sus gobernadores le fueron devueltos, y entonces el reinado de él se hizo más fuerte. Esto es lo que hace la humildad en la vida de nosotros. Y yo creo, iglesia, que ahí no solamente Jesús nos está hablando del premio de la humildad y del premio de los que se enaltecen, sino que Jesús en ese versículo de Lucas 14:11 nos está mostrando exactamente el antídoto contra el orgullo. Y el antídoto contra el orgullo no es otra cosa que la humildad. Y si a alguien podemos tener como el máximo exponente de la humildad, se llama a Cristo Jesús. Mire cómo habló Jesús en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego en Juan 5:30, él dice: porque yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Luego Pablo, hablando de él en Filipenses 2, a partir del verso 6, dice que siendo Jesús igual a Dios, no utilizó esta cosa como cosa que aferrarse,
sino que siendo humano, se humilló a sí mismo hasta alcanzar la muerte y la muerte de cruz. Esto se llama humildad. Y yo creo, amada iglesia, que hoy el Señor está abriendo las Escrituras ante nuestros ojos para decirnos, señores, el único camino que verdaderamente lo puede conducir a la felicidad, el único camino que verdaderamente lo puede conducir a la satisfacción, el único camino que lo puede llevar a experimentar el verdadero sentido de la vida es el camino de la humildad. Por eso cuando Jesús ahora está hablando en Mateo 5 de todas las bienaventuranzas, en el verso 3 mira lo que dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no se está refiriendo Jesús en esta bienaventuranza a los pobres económicamente hablando, ni a los que tienen una condición social baja. No, Jesús está hablando aquí a aquellas personas, porque esta es una carta escrita a la iglesia también. Aquellas personas que entienden que sus obras, que sus habilidades, que sus cualidades que pueden tener como persona nunca les serán suficientes para alcanzar la salvación. Está hablando Jesús de aquellas personas que han entendido que todo lo que ha llegado a su vida ha sido obra de Dios, como bien lo titula Marcos Yaroide en su canción cuando dice: todo se lo debo a Dios. Mi casa, mis canciones, mi familia, mis éxitos, todo se lo debo a Dios. Porque esto es lo que hace la humildad. La humildad nunca despreciará la voluntad de Dios para imponerla de ella. La humildad nunca se abrirá paso fuera de los propósitos de Dios. La humildad siempre tratará de exaltar a Dios en todos los caminos. Por eso, mi amada iglesia, si algo hoy tenemos que aprender como iglesia es a permitir que nuestro Jesús se pueda seguir desarrollando en nuestras vidas mientras nosotros menguamos. Los discípulos de Juan una vez vinieron donde estaba él y le dijeron: Juan, ¿sabe que Jesús está bautizando? Y él le dijo: ¿no le dije acaso yo que yo no era el Cristo? Que yo era alguien quien había venido a abrir el camino para el ministerio de Jesús. Y dice entonces en Juan 3:36: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y yo creo que ese es el gran problema que estamos teniendo, iglesia, como individualidad, como matrimonios, y que estamos teniendo como iglesia. Y hasta que no entendamos que la humildad es una demanda que Dios hace constantemente a través de las Sagradas Escrituras para restaurarnos como personas, para restaurarnos como matrimonio y para restaurarnos como iglesia, en vez de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, iremos de derrotas en derrotas. Por eso en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, Dios le dice al pueblo de Israel: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Será que Dios está interesado por la vía de la humildad, de sanar no solamente nuestras emociones y de fortalecer nuestro espíritu? ¿Será que acaso Dios está interesado por la vía de la humildad, de seguir trayendo restauración a los matrimonios y por ende restauración en la iglesia? Nuestro gran problema es que a veces los que ostentamos posiciones en las iglesias nos está pegando a veces ese grillito de la altivez. Y creemos que por ser pastores o por ser un líder de grupo ya no la sabemos toda. Y ahí debemos de tener mucho cuidado, iglesia, porque estamos pisando sobre el filo del orgullo. No soy mejor yo porque lea más Biblia que ustedes. No soy mejor yo porque ore más que ustedes. No soy mejor yo porque asista con regularidad a la iglesia y esté más involucrado que ustedes en las actividades de la iglesia.
sino que toda esa fortaleza espiritual que yo estoy obteniendo, ¿para qué me debe servir? No solamente para sentirme espiritualmente fuerte, sino para ser de estímulo para aquellos que todavía no han alcanzado esta madurez espiritual. Este es el propósito individual en nuestras vidas. Pero tristemente, dejamos que este gusanito del orgullo nos convierte en personas prepotentes y miramos a los demás por encima de los hombros. ¿Por qué hay tantos problemas aún en los matrimonios cristianos? Por el bendito orgullo. Porque no le queremos dar paso a la humildad. Y mientras que Dios nos está dando en Efesios 5, a través del apóstol Pablo, a partir de los versos 22 en adelante, la clave para tener matrimonios restaurados, matrimonios sólidos y matrimonios felices. ¿Qué le dice Dios a través del apóstol Pablo a las mujeres? Le dicen: mujeres, sujétense a sus esposos, así como ustedes están sujetas a Dios, porque el hombre es la cabeza del hogar. Y cuando Dios le dice que se sujete, no le está diciendo, no importa si él es muy espiritual o no, usted debe de sujetarse. Bueno, lo que pasa es que hay un problemita aquí, que nosotros los hombres creemos que esta exigencia que le está dando Dios a las mujeres es para nosotros pisotearla, es para tenerlas como muchachas de mandado nuestra, es para tenerlas como esclavos, es para menospreciarla, es para no valorarla. Tristemente esa es la actitud y eso se llama orgullo. ¿Y cómo contrarresta Dios el orgullo en ese esposo que se cree que él es el dominante en su casa? Le dice: a ti te digo, ámala de la misma manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo la amó? De manera sacrificial. Así que nosotros los hombres debemos estar dispuestos a morir hasta por nuestras propias esposas. Yo sé que no me van a aplaudir los hombres en este versículo. Y Pablo fue un poco más allá. Verso 29 de ese capítulo 5, ¿qué les dice Pablo? ¿Qué nos dice a los hombres? Nos dice: señores, ustedes deben cuidar a sus esposas y deben sostenerla. Y la Biblia dice que aquel que no provee para su casa es peor que un impío. Así que somos nosotros los responsables, hombres, de sustentar a nuestras mujeres, de sustentar nuestro hogar. Somos nosotros como sacerdotes de la casa los responsables por Dios de ayudarlas a ella a crecer en el sentido emocional, en el sentido aún físicamente, desde el punto de vista de su apariencia, y en el sentido espiritual. Pero hay hombres que no le dan a su esposa ni siquiera para comprar una pintura de uñas y verlas hermosas. Y esto es cuidado. El hombre que cumple con este deber es aquel que quiere que su esposa pueda crecer, aún desde el punto de vista intelectual. Porque no podemos ser mezquinos contra esto. Esta es la orden que nos está dando Dios, esposo, a nosotros como esposo cristiano. Mire, cuando yo me bajo yo aquí mientras tanto en este púlpito soy un pastor, pero cuando yo me bajo de este púlpito, en mi casa soy un colaborador. Cuando yo llego a mi casa no llego a exigirle a mi esposa. Cuando llego a mi casa no llego a decirle: aquí llegó el macho, ¿dónde está la comida? No. Y muchas veces, créame, yo había llegado a la casa y cuando conseguí a mi esposa con ese teléfono, con ese ministerio, llamando a fulano, resolviendo que si le despacharon la medicina, que si otro, y a veces no había comida y por momentos llegué a molestarme. Pero después dije: pero si lo que está haciendo mi esposa es a favor del ministerio, entonces nada me cuesta freír un huevo, hacer una arepa y prepararme yo mismo la comida. Y por eso a veces en la mañana, cuando yo salgo más temprano, mientras mi esposa está durmiendo, yo le estoy haciendo el desayuno, y cuando baja nos sentamos los dos a comer. Y eso es responsabilidad de hombres. Iglesia, si nosotros nos hacemos fuertes en esta área
despojando el orgullo en lo personal de nosotros. Si logramos que el orgullo no esté presente en nuestro matrimonio, ¿sabe qué vamos a tener? Una iglesia sana. Pero es imposible que mientras yo mantenga mi orgullo reinando en mi vida, mientras yo siga imponiendo el orgullo en mi relación matrimonial y en mi relación de familia, yo voy a tener esa iglesia destrozada. Vamos a tener líderes arrogantes, líderes orgullosos, matrimonios que no quieren ceder, que piensan que cuando ellos tienen la razón o ella tiene la razón en una discusión matrimonial, yo la estoy ganando. Y déjeme decirle, en una discusión matrimonial, si no hay acuerdo, ambos perdimos. Porque este es un asunto de dos personas, amada iglesia. Y tal vez esto pareciera algo más dirigido a los matrimonios, pero es que siento y veo, y es lo que experimento cada día en las consejerías matrimoniales, que el bendito orgullo sigue destruyendo a los matrimonios cristianos. Nadie queremos ceder, todos nos creemos con la razón, todos creemos que todo gira a mi alrededor, y hasta que no aprendamos a ceder, no vamos a lograr una verdadera armonía matrimonial. Y esto, la única manera de lograrlo, iglesia, es a través de la vía de la humildad. Santiago en el capítulo 4, en el verso 6, nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. ¿Por qué no te pones en tus pies en esta mañana por un momento y pones ahí la mano en tu corazón? Y dile al Señor en este día: Señor, hasta hoy he podido notar que tengo muchos rasgos de orgullo aquí en mi vida. Este orgullo que no me deja experimentar en lo personal el gozo de la salvación. Este orgullo que no me deja reconocer mis errores. Este orgullo que no me deja darle paso a la voluntad de Dios en mi vida, sino que siempre me lleva a imponer mi voluntad. Y hoy me humillo delante de ti, Señor, y quiero abrir las puertas de mi corazón para que tú puedas entrar e instalar en mi vida esta virtud de la humildad. Una virtud que yo sé, Señor, que es el mejor camino, y que hoy, después de haber oído de todo lo que implica ser una persona humilde, yo quiero alistarme en el ejército de los humildes. ¿Por qué no le decimos al Señor cantando que hoy quebrante nuestro corazón, que hoy quebrante nuestras vidas, que hoy saque de nosotros ese orgullo que sigue creando esta separación entre Dios y nosotros? Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebrántame,
Padre, yo te pido en esta mañana que mires la actitud de este pueblo que hoy ha venido con un corazón dispuesto a recibir. Y yo sé que muchos de ellos, Señor, se están enfrentando a este gigante del orgullo, tanto en su vida personal, en su vida matrimonial, como en su vida familiar. Pero yo soy de los que cree que tu palabra hoy no volverá vacía. Yo creo que tú has enviado tu palabra en este día para restaurar. Has enviado en tu palabra en este día para edificar estos corazones que todavía se sienten agitados por las aguas del orgullo. Pero hoy me voy de este altar, Señor, con la plena certidumbre de fe, de saber que tú vas a operar en cada uno de estos corazones hoy y vas a insertar la virtud de la humildad para que a partir de hoy comiencen a gestarse cambios, Señor, en nuestras vidas, para que se gesten cambios en nuestros matrimonios y para que se gesten cambios en nuestra iglesia, Señor. Hoy los pongo delante de ti, Padre, para que seas tú ahora potenciando esta área en sus vidas y permitiendo que la humildad sea ahora una especie de bandera levantada en sus vidas, la cual todos van a querer izar junto con ellos. Oro también en esta mañana, Señor, para aquellos que tienen algún tipo de enfermedad. Sea tu mano poderosa restaurando en esta mañana. Sea el poder de tus heridas en la cruz, Señor, activado sobre esos cuerpos, sobre estos diagnósticos médicos que aparentemente por la ciencia son irreversibles. Hoy le decimos: hasta hoy llegas cáncer, hasta hoy llega leucemia, hasta hoy tú has tomado este cuerpo para traer muerte y para traer destrucción, y que hoy se instala la vida en ellos para que vivan y para que glorifiquen el nombre glorioso de nuestro Dios. Padre, los bendigo en esta mañana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Mi corazón quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sean bendecidos, mis amados, en este día.